Amigos, bienvenidos a Yo no sé mucho de casi nada, el podcast en el que intentamos aprender cosas nuevas y tenemos hoy a un invitadazo especial. Oye, pues un gusto que estés esta noche, primero antes que todo, y eres Historia para Tontos, la persona que hay detrás de Historia para Tontos, esta cuenta de Instagram, de TikTok, que ha llevado historia así en un minuto, les cuentas una historia que posiblemente la gente no sepa. Güey, pues ¿qué onda? Aquí estamos. Saludó como Oye, se debe. Hay que saludar como se debe, pero muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto, pues mira, no puedo decir tu nombre porque eres el primer invitado que es un personaje, pero me gusta mucho tu labor de llevar historia a la gente. A veces estás ahí en TikTok viendo, pues que mujeres bailando, tal vez, alguna bailando, y de la nada caigo en tu trampa y ya aprendí algo, ¿sabes? Es como, maldita sea, yo quería excitarme y ahora ya aprendí que existe un país que se han peleado, o una isla que se pelearon Canadá y Dinamarca. Sí, ese es el objetivo, justamente así como que digas como que hoy toca, pero aprendí algo también. Aprendí algo, ni modo, sí. Entonces aparece ahí tu carita montada en los países y todo. ¿Cómo fue que te decidiste a llevar la historia a los, pues el público joven, supongo que es el público joven, y por qué crees que es importante que sepamos historia? Mira, yo te voy a ser sincero. O sea, yo empecé con esto de vamos a enseñar historia porque yo estaba bien aburrido en mi casa, descargué TikTok y pues vi un video que me dio risa, ¿no? Muy cagado. O sea, dije como, me gustaría hacer algo parecido, que era como usando el filtro de TikTok y así. Entonces, pues dije, yo quiero hacer algo parecido, me gustó el filtro, se ve bien. Y dije, pues, ¿qué sé? No, pues sé un chingo de historia, ¿no? O sea, sé mucha historia y me gusta mucho la historia. Venga, a ver, hagamos un video. Hice un video así de la independencia de México y al día siguiente ya tenía 5,000 likes, ya tenía como 6,000 suscriptores, followers, y así como, ok, venga, a ver, vamos a seguir con esto. Me eché mis videos tutoriales de cómo ser TikToker, ¿no? Ya me eché 2 videos así y ya fue como, sube uno diario. Y así yo creo que para los primeros 5 días ya tenía 100,000 seguidores. Para el primer mes ya tenía 1,000,000. Y ya para ahorita 3 meses ya... Ahorita estamos a 3 millones. Con 3 millones de followers en TikTok. Es un orgullo y sobre todo dando contenido de valor, que es lo que intentamos fomentar aquí en Yo no sé mucho de casi nada. Pero ¿por qué es importante saber historia? O sea, ¿por qué dices, a ver, esto tienen que saberlo? Pues es que la historia es muy importante. O sea, la gente dice como, ¿sabes qué? Qué hueva aprender historia, ¿no? O sea, la neta no me quiero aprender fechas ni personajes históricos. Y me he encontrado 100,000,000 comentarios, ¿no? Así como... Y yo estoy de acuerdo. O sea, la neta... Si tú me preguntas fechas, yo no me sé ni una. Ok. O sea, y personajes históricos, pues sí te los manejo, pero no cuando fue tal fecha y cosas así, ¿no? Porque qué hueva, ¿no? Orden cronológico. Okay. Ahorita si te digo, las leyes de reforma, ¿qué pedo? ¿Cuándo empezó? Ay, no, quién sabe. O sea, no, güey. O sea, sé que hubo la guerra de reforma y te puedo decir como el orden cronológico de la guerra de reforma, pero pregúntame cuáles fueron las así como las leyes de reforma. Ajá, nada. Nada. No es como que seas muy clavado. Sí, estoy seguro que pocos historiadores saben todas las fechas así con grado de exactitud. O sea, saben dónde buscar, que es lo importante, o saben cuál fue el fin, que eso debería ser la idea de estudiar historia, supongo. Ajá, justamente. Y yo, por ejemplo, te puedo decir como parcialmente qué pasó. O sea, si me pongo a investigar previamente, te lo explico con mucho gusto, pero si ahorita mismo me lo preguntas, no, güey, te va a quedar mal. O sea, y voy a quedar mal con los seguidores porque... es un chingo, o sea, realmente es un chingo. O sea, no te puedes aprender toda la historia al mismo tiempo. Pero sí es importante saberla. O sea, ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué yo, persona que soy un adulto de 30 años promedio, supongamos que ese es nuestro auditorio, ¿por qué debemos saber historia? ¿Por qué no geografía? ¿Por qué es importante en este caso esta materia? ¿Que solo servía para reprobar gente? O sea, que solo servía para saber de quién disfrazarte. Sí, para saber de quién disfrazarte en la secundaria, en la primaria ahí de Morelos, ¿no? De la corregidora. Entonces... Pues, ¿qué es? Justamente porque la historia nos rodea. O sea, todo lo que en lo que vivimos es histórico, ¿no? O sea, por ejemplo, si vas al centro, o sea, pues todo está lleno de historia y todo es un hecho histórico diferente que ha pasado. O sea, las leyes que nos regimos es historia. O sea, y aparte, quieras lo que quieras ser, político, empresario, todo a huevo tienes que conocer historia, ¿no? O sea, como te desarrollas como persona, todo es historia aunque no te des cuenta.
Entonces, y por ejemplo, hasta te puedes llevar una buena date, ¿no? O sea, así de que sales con alguien por primera vez, te quieres hacer el interesante, la llevas al Museo de Antropología esa piedra, ¿sabías que la colocó Juan O'Donoghue en su primer viaje cuando vino acá? O sea, Ajá, sí. Digo, estoy inventando mamadas, ¿eh? Yo la verdad no, pero sé es nada. excelente y pues mira, hay de dos, que la morrita te diga como, ay, mira, este sí sabes, bastante culto, te diga como, no mames. Sí. Pero pues justamente, o sea, todo lo que nos rodea aquí es histórico y toda nuestra vida se desenvuelve en la historia, ¿no? Porque pues justamente es muy importante saberlo por eso. ¿Por qué pasaron tales hechos y cómo es lo que vivimos ahorita? Gracias a esos hechos históricos, ¿no? Y como dicen, hay una frase muy famosa que el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Y con eso te amenazan para que leas algo. Sí, más o menos. Para que sientas culpa y digas, chale, no sé historia y ahora tengo que saber porque si no estoy condenado a repetir mi historia. Gracias, post de Facebook, porque sí. Me enseñaste. Y mira, no te cases con esa frase porque la verdad, o sea, es muy común, pero la historia siempre se repite, güey. Esa es la realidad, o sea, la historia es cíclica. O sea, siempre va a haber, por ejemplo, un imperio que gobierne a todos los pobres, ¿no? Entonces, siempre va a ser así, güey. Ahorita es Estados Unidos. Ahorita es Estados Unidos, pero antes de Estados Unidos era el imperio inglés, antes del imperio inglés era el imperio francés, antes del imperio... O sea, siempre se va a repetir. O sea, se supone que en teoría es como estudiamos historia para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? O no votar por un presidente pendejo porque sabemos que el presidente anterior la cagó. Ok. Pero siempre el siguiente presidente va a llegar más pendejo usualmente. Es una ley, ¿verdad? Al parecer no hay manera de ir mejorando. Nunca sí, uno ha dicho como... De hecho, en cuanto Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, se hizo presidente, todos dijeron, está pendejón nuestro presidente. Sí, ¿no? dijo como mira, no me convence, pero yo creo que el siguiente no está tan pendejo, güey. Y de ahí para abajo. Desde ahí, o sea, el de mayor IQ fue Guadalupe Victoria y de ahí para abajo. Sí, de ahí para abajo, exacto. Aquí vamos en Peña Nieto y luego López Obrador. Sí. Pero entonces... ¿Sirve para algo más que solo ser interesante en una sobremesa? O sea, porque a veces eso pasa. Los que saben historia muchas veces son mamadores. Sí. Es lo que tienes que saberlo. Sí, tienes que saberlo. Confirmo. Yo sé que no eres tú y que es buena onda, pero incluso el mismo nombre puede ser peligroso. O sea, el nombre historia para tontos, si me dices tonto desde el principio, habrá alguien que se sienta realmente aludido y diga, chinga, ¿yo por qué voy a aprender historia? Y este güey que ya me dijo tonto desde antes de empezar. Pero el punto es ofenderte, así es el objetivo. No te voy a mentir. Mi objetivo principal es ofenderte. Ofenderte con que yo sé más y tú no. Ajá, exacto. O sea, así como de yo te estoy diciendo tonto, seas el erudito de historia de México. Ajá, tú eres un tonto. Historia para tontos. Es historia para tontos. Pues mira, la verdad es que todos ignoramos algunas cosas, algunos más, otros menos, dependiendo del tema. Entonces creo que todos somos tontos en algún tema. Sí. Si lo quieres ver así, entonces no tengo problema con que una cuenta que son unos ojitos y una boca me diga tonto. Sí, o sea... justamente. Güey, si te ofende una boca y unos ojitos en el mapa de México, creo que tú tienes sí un problema, sí, güey. Tal vez sí eres tonto. Si te ofendió esa boquita que te dice tonto. Ok, pero entonces sí tengo que aprender historia para saber por qué soy lo que soy, de dónde vengo o así. Más o menos, o sea, inclusive así como, ¿por qué, por ejemplo, en México hay mucha gente güera, ¿no? Así, vamos a ponerlo así. Ok. Bueno, por la inmigración, por ejemplo. ¿Por qué hay tantos libaneses? Bueno, porque en tal año hubo una gran migración libanesa y que no sé qué, y a lo mejor tu novia es libanesa y pues ya, ¿sabes? Conoces, ¿no? De la historia de tu novia. Pero inclusive, por ejemplo, si quieres ser empresario, ¿no? O sea, obviamente, si quieres ser empresario, tienes que conocer la historia de los lugares a los que quieres invertir porque pues no vas a llegar a un lugar desconociendo la historia de este lugar y cometer la pendejada de ofenderlos, ¿no? Porque pues justamente... bueno, te puede pasar, ¿no? Me ha pasado. El tío Robert dio un show en Tlaxcala y pues llegó y sí... no les gusta nada que les digas pinches traidores. O sea, exacto. Decir buenas tardes, pinches traidores, ¿cómo están? Es la peor manera de llegar a Tlaxcala. Si un día van, pues tienen que saber esto. En la historia a ellos se les hizo saber, bueno, se les ha denominado de que ayudaron un poquito a los españoles y ahora son los pinches traidores a los ojos de los comediantes. Pero... no les gusta. Si quieren un consejo, si un día van así como para Pisaco, Huamantla y ya, no me acuerdo qué otro lugar puede haber, no insulten, no les digan como, buenas tardes, traidores. Y, a ver, entonces, conozco la historia de la gente y sé cómo comportarme, sé, pues, cómo hablarles, sé cómo dirigirme cómo a ellos. Relacionarte con ellas también, ¿no? Inclusive, ¿no? Porque justamente ese es un buen ejemplo, ¿no? De que llegas a Tlaxcala y le dices como, jaja, ¿tú no existes? Güey, pues se van a emputar contigo, ¿no? Es evidente.
Entonces, por ejemplo, tú como empresario, si quieres ir a hacer negocios a Tlaxcala y le estás diciendo que ese tlaxcalteca es un traidor, pues, güey, te va a mandar a volar y ya perdiste totalmente tu negocio y a lo mejor es a tu nicho, ¿no? Y eso en lo general, porque posiblemente si conocemos a no sé, alguien de alguna religión muy específica, alguien del Líbano, por ejemplo. Yo no sé qué religión profesa en el Líbano. No sé cómo está el conflicto de la Tierra Santa allá en el Medio Oriente y así. Creo que también vale la pena, nomás por estar enterado de que, pues, vivo en este mundo y me toca saber alguito, ¿no? De este planeta que comparto. Sí, justo. O sea, también, pues, por ejemplo, viajas a otros países y pues ya conociendo la historia de estos países, sabes qué no tienes que hacer, ¿no? O sea, también porque, no me acuerdo en qué país es, que no puedes brindar porque les recuerda a la vez que los alemanes los invadieron y así. No puedes decir como cheers, salud o lo que sea, ¿no? Ajá. No me acuerdo dónde es, pero cuando fui a Europa me acuerdo que me tocó leer de eso así como, mamá, no podemos hacer esto. Porque se sienten ofendidos, porque es como, nos recuerda cuando los alemanes nos invadieron, ¿no? Una cosa así. O también, o sea, si vas a Hungría... Tan solo el hecho de decir negro, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso. En Estados Unidos, pues si decir como negro se puede confundir con pues, la N-word, ¿no? Uh-huh. Y ya te ofendes a la mitad de la comunidad negra en Estados Unidos. Como, espérate, güey, o sea... Yo hablo español y te juro que black es negro. Ajá, en español, ¿no? No tengo la palabra light porque black y la con N son diferentes, pero aquí las dos son lo mismo. O sea, exacto. Aquí un negro puede ser tu amigo o robarte, entonces solo tengo una sola palabra para negro. Sí. Perdón. Ajá. Sí, justamente. Entonces, ¿y en Hungría cuál es lo que ibas a decir? Por ejemplo, en Hungría los austriacos se burlan mucho de los húngaros, ¿no? Y es así como de, es que los austriacos somos ricos y si volvemos a invadir Hungría, los húngaros van a abrir las fronteras y van a decir, no, pásenle ya, no hay problema, vamos a hacer ricos otra vez. Pero si haces ese chiste en Hungría, te linchan. Ok. Entonces es así como de, no, güey, o sea, nos mantuvieron esclavizados durante un chingo de tiempo. Creo que es ahí también que no puedes decir cheers así porque le recuerda son muy la delicaditos, invasión. Entonces. Son bien delicados. De aquel lado, son ¿no? muy buenas personas. De hecho, para mí son como los latinos europeos. Uh-huh. Pero sí, también como latino europeos se ofenden por cualquier cosa. Con cualquier cosita. Entonces, pues sí hay que como que... ¿A quién ofendería? Si hago chistes de las Malvinas, ¿se enoja más Inglaterra o Argentina? ¿Quién será? A mí me cancelaron en Argentina como 3 semanas por decir que ellos invadieron las Malvinas, ¿no? Ok. Y sí fue como, no, porque las Malvinas son nuestras. Ajá. Y que no sé qué y bla, bla, bla. Canceladísimo en Argentina, la historia para tontos, ¿no? Y pues fue como de, a ver, pues ya tuve que explicar. Yo les dije invasión, porque pues actualmente están administradas por el Reino Unido y bajo la visión del Reino Unido, pues Argentina invadió, ¿no? Ok. Y pues como yo me burlo de todos los países sin así... Parejo. Así como me vale madres. O sea, te enojaste, me vale madres, güey. Yo estoy diciendo las cosas como son, ¿no? Como están en los libros, cosas, ¿no? Ajá, como están en los libros. Y también pasa eso, mira, ¿cómo puedo confiar en la historia? ¿Cómo puedo creer en los libros si ya está demostrado que se modifican a favor del que lo cuenta? Sí, o sea, si nos hacen creer que Miguel Hidalgo tenía ciertas características físicas y muchos dicen, no, la teoría de conspiración, no, en realidad ese güey tenía mucho pelo y en realidad sí tenía esposa e hijos y ese güey... No, y era un cacique y así era rico. Y él ni peleaba por los derechos de los mexicanos, él lo que quería era ser, no sé, que dieran chance que los nacidos acá pudieran ser los virreyes o no sé qué cosa. No, lo que quería era básicamente que pues saliera Francia de España. O sea, por eso se hizo el movimiento de independencia por Miguel Hidalgo. Aquí. Para sacar a Francia de España. Porque fue la invasión francesa en España. Y fue como de nosotros estamos a favor del rey de España, no a favor de Pepe Botella, ¿no? De José Napoleón que habían puesto como emperador de España. Entonces ese movimiento fue plenamente por eso, que de repente fue como de, sí, aquí estamos a favor del rey de España que fue derrocado. Que nos independicemos, dice. Ok. Yo no dije eso, pero bueno. Pero bueno, está bien, ¿va? Sí, si a ustedes les pareció que este estandarte de la Virgen quiere decir que ustedes quieren ser libres, adelante. Sí. No hay ningún problema. Y por ejemplo, es gracioso, ¿no? Porque ¿qué festejamos los mexicanos? El inicio de la guerra de independencia, ¿no? Pero no festejamos la consumación de la independencia, uh-huh. Porque pues fue el villano nacional, Agustín de Iturbide, quien liberó realmente México, ¿no? Entonces, porque él fue el que firmó así
Así, a partir Así, de... a partir de cuando hoy... acabe de mover esta mano, México ya es independiente. Pero no, él es el... Bueno, pues sí fue un cabrón, pero pues él fue realmente que independizó México. Pues Miguel Hidalgo ya estaba muerto. O sea, sí, fueron después de ¿cuántos años? ¿Veintitantos? No, 10 y tantos. Bueno, fue en 1810 inició el movimiento de independencia y terminó en 1827, según yo. Algo así. No sé, tú sabrás más, o los libros, o quien sea. Fechas, ya me dijiste que no te pregunte, ya me acordé. Sí, que sí. Las fechas no. Pero bueno, entonces, ¿cómo confiar si quién la cuenta? O sea, si me la cuentas tú, también podría decir, ¿cuál es la fuente de este güey? Yo no puedo confiar en nadie ya, porque eso ha de pasar, me saturan con tanta historia y ya no sé a quién sí creerle y a quién no. O sea, no sé si creerle a los ojitos con boca de TikTok. Pues, mira, los ojitos con boca de TikTok, sí. No le creas tanto. No le creo, o sea, sí. O sea, si tú haces tu tesis de historia y fues como fuentes... los ojitos con boca. Los ojitos con boca de la historia para tontos, créeme que no. O sea, mira, yo te recomiendo, por ejemplo, leer muchas fuentes de ambos lados, ¿no? O sea... de los que dicen que son los buenos y los que dicen que son los malos. Porque en la historia, o sea, para entender bien la historia hay que liberarse de ese concepto. Buenos y malos. Los buenos y los malos no existen. Hubo personas que hicieron cosas y ya, que fueron malas y que fueron buenas, pero bajo la perspectiva de unos fue bueno. Bajo la perspectiva del otro, fue malo. Para Japón, Estados Unidos es el malo, ¿no? O sea, exacto, y si te ponen la película Pearl Harbor, te dices no. Malditos japoneses, ¿no? Y es así como... O sea, por ejemplo, vámonos con uno más pesado. El Adolfito, ¿no? Ok. El Adolfito del Adolfo, alemán. El de los temerarios, ¿no? Sí, también. Adolfo Ángel, sí lo ubico. ¿Qué hizo ese güey? No. Adolfo Ángel Hitler. Si viviera en 1932, ¿no? O sea, Adolf Hitler. Ajá. Entonces, haz de cuenta, pues, este cuate quiso hacer Alemania potencia en 3 años, ¿no? Entonces, para los alemanes que se estaban muriendo de hambre, pues fue como, güey, pues este cabrón nos va a salvar, ¿no? Obviamente con ideas muy malas, fascistas, racistas, homófobas, bla, 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 lo que sea. Pero salvó a Alemania. Y obviamente en ese tiempo los alemanes eran así como, este güey está bien. Pero pues ya después nos enseñan como, bueno, este güey hizo muchas cosas malas, ¿no? Y es el malo y el más malo que ha existido en el siglo XX. Pero para los alemanes en ese entonces el güey era muy bueno, ¿no? Porque los salvó de morirse de hambre y los hizo potencia mundial en 3 años. A ver, dime que López Obrador nos haga potencia mundial en 3 años que ya lleva de presidente. Ok. No, pues no, güey, o sea. Entonces justamente, y hay que ver esas dos perspectivas, ¿no? O sea, ¿a quién beneficiaba y a quién no beneficiaba? Y ya con eso ya sacas tus propias conclusiones. Tú sacas un promedio, ¿no? O sea, es como agarrar la foto de tu crush, la de Instagram, en la que se vea más bonita y luego agarrar su foto del INE. Y ella la del pasaporte. Sí, la del pasaporte. Ella es lo que hay en medio, ¿ok? Exacto. O sea, sacas el lado más bueno, el lado más feo y el promedio, eso es lo que más o menos ocurrió porque difícilmente podrías tener una respuesta clara. Si incluso habiendo estado ahí, hay varias versiones. O sea, a mí me ha pasado con mi colega de podcast, el tío Robert, que estamos platicando una anécdota y después decimos, no, güey, no, porque yo había llegado a esta hora. No, güey, veníamos de otro lugar. Que no, y estuvimos. O sea, imagínate, ahí estábamos. Imagínate en los libros de historia de hace 200 años de gente que pues ya se murió. Ajá. Y que no hay manera de ser, de confiar, o algo así. Entrevistar, sí, de que, oye, eso debería de ser por Ouija, ¿no? O sea, en lugar de estar preguntando, abuelita, ¿dejaste dinero? Sería como, deberían preguntar ¿dónde está mi herencia, abuela? Sí, no, en lugar de hacer esas preguntas a la Ouija, de que, oye, ¿cómo me va a ir? No, preguntar, oye, esta parte de la historia así es cuando cierta. tus tíos se pelean por los terrenos de la abuela fallecida, así le preguntas mejor a la Ouija. ¿Con Ouija? No, pero más allá, vamos a preguntarle, o sea, ¿por qué no pedimos que venga el fantasma de Miguel Hidalgo y decirle, oye Hidalgo, ¿es cierto esto? ¿Es cierto todo lo que creemos de ti? ¿O tú nada más querías coger con la corregidora? O sea, cuéntanos bien ese detalle que, bueno, eso es un chisme muy como conocido, que andaban ahí de coscolinos, ¿no? Y que nos descubrieron los habían descubierto de su amorío y no que los habían descubierto de la conspiración independista. Pues justamente te digo que hay que hacer héroes. O sea, ese es el tema. Hay que hacer héroes. Es muy importante para un país. O sea, ¿cómo te identificas nacionalmente si te das cuenta que todos tus héroes nacionales eran unos cabrones, no? Ok, entonces, hay que establecer el sentido patrio sobre
niños que se mataron por ti, niños héroes que estaban en el castillo de Chapultepec. Y que ni siquiera existieron, aparte. Sí, y se aventaron. Ay, oye, No ojitos con boca, no me rompas el corazón. No, o sea, es que la realidad. a ver, me gusta creer que habían unos niños que estaban ahí, oh no, vienen los gringos, y que se aventaron y que los gringos dijeron, oye, güey, ya nos pasamos. O sea, ya se aventó un niño. O sea, ya que. ¿Qué somos? Hay que dejar de invadir este país. Ya se aventó un niño con su bandera. Aquí le paramos. ¿Saben qué? No somos estas personas. Vámonos, amigos. ¿Cómo ven? Sí, ok, let's go. Porque hablaban en inglés. Let's go. Vámonos, amigos. Sí, nos estaban diciendo gringo. Gringo. Ok. Y entonces, pues como que da más paz creer que esto pasó. Es que es justamente, o sea, por ejemplo, así héroes nacionales, el más común también Benito Juárez, ¿no? O sea, así como de, ese nos salvó de los conservadores y que no sé qué. Y es como, el güey también era bien maldito. O sea, fue presidente varias veces, se quería reelegir y por eso lo tumbó Porfirio Díaz, porque se iba a reelegir. A ver, te voy a enseñar cómo se reelige una. Ajá, exacto. Y de hecho, pues, justamente, punto el chisme histórico mexicano es que siempre le iban aprendiendo al anterior, ¿no? Así como de... Bueno, Santana le aprendió a Agustín de Iturbide, Benito Juárez le aprendió a Santana, Porfirio Díaz le aprendió a Benito Juárez, o sea, y así se va la historia, ¿no? Madero, ¿quién siguió después de Porfirio Díaz? Madero un por ratito, ejemplo, ¿no? Madero también se quería reelegir, o sea, todo el mundo ha sido bien maldito, pero obviamente no te lo cuentan porque necesitas decir como a huevo, hoy me empedo 16 de septiembre porque Miguel Hidalgo este hombre nos quería hacer libres. A que digas como, chale, hoy me empedo de la tristeza de que pues este hombre no. ¿Y hay algún héroe nacional que tú creas que deba ser reconocido y no lo es? O sea, que digas, con base en lo que has leído, que digas, no manches, es que de verdad el Pípila fue más que un güey con piedrota, ¿sabes? O sea, o que digas, el caudillo de la Revolución Perdida, este güey hizo esto por la gente y bla, bla. O sea, como que haya pedazos de historia que no conozcamos y que posiblemente alguno sea un verdadero héroe, que sea más cercano a los héroes que creemos que son los que son y no los que fingen ser. Mira, para mi así héroe nacional favorito es Pancho Villa. O sea, así 10 de 10. Las dos viejas a la orilla, ¿sí o no? Exacto. Un campeón totalmente. O sea, eso, macho como se debe. 120 años después se le sigue respetando. Se le sigue respetando. Claro que sí. Centauro del Norte. A ver, hazlo tú. No, pues está cabrón. Sí. Él nada más llegaba y solita se ponían. Sí, no, ídolo. Y gran, uno hay que señor. pichar la moed y que no sé qué. Y, ahí en el antro, sin estar fingiendo. Sin estar fingiendo. Así como, ya me gasté mi quincena aquí, pero... Okay. Pero pues que les vaya bien a la siguiente. Pancho Villa. Mira, él me cae muy bien porque pues, sí pasó así de malandro que asaltaba gente a organizar un ejército que liberó al país totalmente. O sea, tampoco te voy a decir que era un santito. O sea, también él era una joyita de persona que le gustaba matar gente de repente y... Mira. Ajá. Pero pues bueno, o sea, ya en contextos así como de bueno. O sea, por ejemplo, esa leyenda de que ponía a 10 federales en línea y les disparaba en la cabeza para no gastar balas. ¿Eso sí pasó? Eso sí pasó, o sea, okay. Te digo que era una joyita de persona. Pero ahorraba. Nadie le puede decir que no ahorraba. Tenía mentalidad de tiburón. Que no se preocupaba por el mundo. Así las balas están caras. ¿Saben el daño que hace el plomo al mundo? Si vas a matar personas, mata de 10 de un jalón. O sea, sí. no desperdicies el plomo y la combustión que genera ahí tu pistola. Pues justamente, por ejemplo, el cuate, pues cuando lo encarcelan, estudia Derecho, se vuelve así abogado de palabras, aprende a leer, escribir, así estudia leyes agrarias y todo. Y, por ejemplo, cuando fue gobernador de Chihuahua, interino, pues repartió muchísimas tierras de manera inmediata y deshizo las haciendas, ¿no? Totalmente en todo Chihuahua, que era una persona nada más la dueña de todo el territorio de Chihuahua. Y, por ejemplo, él es el único que después del Reino Unido, que ha invadido Estados Unidos en su propio territorio, que tuvo los huevos de hacerlo. Y por eso Estados Unidos mandó 10,000 soldados y ganó alguna guerra, ¿no? Ganó algunas guerras en Estados Unidos, tengo entendido. Que sí, fue el ataque a Columbus. Justamente, solo bombardeó la ciudad y la saqueó y ya. Y bueno, fue como de castigo, ¿no? Pero a ver, güey, bombardea una ciudad en Estados Unidos y luego escápate sin que te agarren nunca. O sea, sí, ahorita ya nadie. O sea, si acaso podrás tirar una torre con un avión, pero no sales vivo. O sea, no sales libre. No sales libre, la verdad. Sí, no sales libre. Y ya, pues, o sea, ya después el cuate, pues, como todo personaje histórico, le agarró la arrogancia y era así como de que perdió contra
contra ¿cómo se llama este cabrón? Contra Carranza, ya después cuando se pelea. Pero llega a un acuerdo, porque este güey tenía el poder de mover a las masas de una manera cabroncísima. Ok. ¿No? Por eso llega a un acuerdo con él y es así como, bueno, ya no te rebeles, güey. Pero también por lo mismo lo asesinaron, porque sabían que este güey era cabroncito, ¿no? Y entonces Zapata y Villa eran buenos, eran malos, se llevaban bien entre ellos, ¿o no? Eran panas, es así ¿Sí? como de que buscaban cosas diferentes, pero al mismo tiempo lo mismo. Me los ¿no? imagino yendo a la barbería juntos, así de Así, bigotones, así de, vamos a la barbería. Era bigotón también, Sí. Villa, ¿no? Sí. Sí. Así como, Pinche déjamelo bigotón, igual que así. él, déjamelo. Sí, ay, déjamelo ahí como Zapata, que la gente nos confunda, sí o no, compadre, buenas tardes, ok. Y entonces, a ver, algo que sí tengo mucha duda y le quería preguntar a alguien que le mame la historia como a ti, es ¿cómo saber que se está construyendo la historia futura? ¿O cómo se siente? Porque yo siento que los ciudadanos de hace 100 años, pues decían, güey, estamos en la guerra mundial, esto va a estar en los libros del futuro. O sea, yo si fuera un ciudadano de 1928, ¿no? Diría como, güey, esto se va a convertir en libro más adelante, van a haber películas y videojuegos, van a hacer un Call of Duty de esto. O sea, sépanlo en algún momento. Juegas Warzone, yo lo viví. Sí, esto que nos está sucediendo, en algún momento se va a convertir. Y no sé cómo se siente cuando estás formando parte de la historia. ¿Tú crees que la historia más contemporánea es menos trascendente que la historia clásica o la historia de antes del siglo XX? Yo siento que cada vez es menos fácil ganarse un lugar en el libro de historia. Mira, yo también estaba pensando lo mismo hace un año, antes del COVID. Ah, ok. Pues ahorita ya después de un año de COVID es como, chale, ya no quiero vivir en un evento histórico, ¿no? Porque... No está tan padre formar parte de la historia. Sí, no está tan padre. O sea, por ejemplo, hay muchas cuestiones históricas que no nos hemos dado cuenta, pues porque las estamos viviendo indirectamente. Por ejemplo, las guerras ahorita en el Medio Oriente, ¿no? La guerra civil siria, la guerra civil egipcia, la guerra civil libanesa, o sea... Lo que está pasando en Colombia, por ejemplo. Por lo que está pasando ahorita en Colombia, lo que pasó en Chile en el 2019. O sea, todos esos son eventos históricos que algún día se van a leer. O sea, a lo mejor no aquí en México porque no pasó, pero en sus países respectivos, pues iba a ser como de... Pues, güey, después de miles de manifestaciones y muertes en Chile, se cambió la constitución chilena. Eso es algo muy importante para los chilenos, ¿no? O sea, y ahorita, pues, lo de Colombia que está pasando, pues, obviamente también se va a leer en la historia, pues, que tristemente están pasando los colombianos, ¿no? Y el COVID, que eso lo estamos viviendo todos. O sea, porque yo sí me puedo pensar como en 40 años, así que me diga mi hijo, si yo espero que no tengo, pero el hijo que no voy a tener me diga así como de, oye, güey, ¿qué era el COVID? Así como de, así de, chale, no, pues estuvo bien gacho. No sé qué. Más porque pues yo tuve pérdidas familiares y así. Ok, lo lamento. Ajá, entonces pues sí es como de, bueno, pues en este tiempo pasó esto y esto y el otro y ya, ¿no? Forma parte de... O sea, esto ya es un hecho histórico de ley. O sea, justamente. Y por ejemplo también las crisis económicas que hemos vivido, crisis económicas, los mandatos de los presidentes. O sea, por ejemplo, que lo del Calderón ya sea un hecho histórico de que la guerra contra el narcotráfico no funcionó y ya se estudia, ¿no? O sea, ¿por qué no funcionó? Desde que ya un hecho se estudie y se analice y se critique, es parte de la historia. Y es algo que ya la gente empieza a reflexionar, ¿no? Porque es así como, bueno, otra vez entra la frase de si no quieres que se repita la historia, pues estúdiala. Sí, mejor saberla. Ajá, exacto. Entonces, pues es eso. O sea, mientras ya la gente empiece a estudiar y analizar los momentos que pasaron el año pasado, que salgan tesis, que salgan libros, o sea, ya eso es historia, totalmente historia contemporánea. Afortunadamente ya no es tan culera, así como de... Hay una guerra en que se están agarrando a zape 62 países. O sea, afortunadamente, pero pues... No, y si pasa, seguramente ya no la contaríamos mucho, ¿no? Exacto. O sea, la Tercera Guerra Mundial, esa es otra frase histórica que no sé dónde la escuché. Solo sé que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con piedras y palos, como infiriendo que la Tercera Guerra Mundial sería el fin de la humanidad como la conocemos. Si jugaste Call of Duty, esa salía en Call of Duty. ¿Ah, sí? Sí. No sé cómo llegan a mi mente todas esas frases, pero sí. Bueno, entonces, el consejo y supongo que parte de la lucha que hace Historia para Tontos es no te pelees con la historia, o sea, deja de tener como ese chip de que es una materia aburrida, de que es una materia porque, pues, en realidad hay historia en todo momento, incluso... Ya es historia lo que dijimos hace minutos. O sea, para ti, para mí, ya forma parte de nuestra historia. Suena súper romántico, pero no me estoy insinuando.
ya forma parte de nuestra historia y entonces hay historia para donde voltees, el que inventó la primera cortina, el que inventó Sí, justamente. la primera mesa, o sea, todo somos la suma de los acontecimientos que han venido precediéndonos y estamos hoy aquí. No, y a mí me llegan, por ejemplo, peticiones de así de... ¿Por qué no cuentas la historia de tal cosa? Así como... Una vez me pidieron que si contara la historia de los globos. De los globos, Dios mío. Y así como de... ¿Ok? O sea... Vamos a buscarla, sí. Se puede buscar a alguien. alguien. Y pues yo creo que una fábrica de globos, pues te dice la historia de los globos, ¿no? Es así como a lo mejor ellos lo inventaron o algo así. O, por ejemplo, también otro chico de... Es que soy maestro cervecero, hazme una historia de la cerveza. Güey, yo solo la tomo, güey. O sea, la neta... No me pongas a investigarla. Sí, también ese es buen consejo. O sea, sigue la historia que a ti te fluya o que te llenaría a buscar, porque no te tiene que interesar toda la historia. Sí, la historia universal es muchísima y no vas a acabar. O sea, yo no sé nada de la guerra civil de Estados Unidos y que el sur contra el norte y no sé qué. La verdad no la domino. O sea, mejor la historia que sí me fluye y si digo, me gustan los aztecas, a ver qué pedo con estos güeyes. Mira, hacían estas cosas. Y ya, ¿no? O sea, más allá de la fotito ahí en Templo Mayor, saber ahí, aunque sea un pequeño ápice de historia. Sí, justo. O sea, y por ejemplo, la historia global es enorme, como dices. O sea, y es lo que le digo yo a mis seguidores, así como de, ¿y por qué no hablas de esto? ¿Y por qué no hablas de lo otro? Y que no sé qué. Es como, güey, o sea, no, ten paciencia, ¿no? Por ejemplo, es como, ¿por qué no hablas de Nicaragua? ¿Por qué no hablas de El Salvador? ¿Por qué no hablas de... Panamá, de la guerra entre Perú y Ecuador, y la guerra entre no sé qué, es como, güey, es demasiado, o sea, espérame. Hoy es 5 de mayo, déjame hablar de mi... Güey, nunca hablo de mi país, güey, o sea, sí. Y ese te lo pongo, yo nunca subo historia de México, porque yo me enfoco más en la historia universal, bueno, porque mis seguidores también ya son de muchas partes del mundo y te juro que un colombiano le vale madres que hable sobre las leyes de reforma y del combate de los conservadores y no sé qué. O sea, es como... Tú como colombiano dices como, qué hueva, no te voy a seguir. Mejor hago historias así interesantes. Chismecito entre países, ¿eh? Ajá, o sea, chismecito entre países. Que nos haga saber que el Principado de Sealand, que es un país y es una plataforma ahí, como si las plataformas que hay ahí en Ciudad del Carmen, Campeche, fueran un país independiente. Ajá. Sí, así hay un montón de cosas súper curiosas, ¿no? O sea, y por ejemplo, cuando subí de Abjasia, es que yo pensé, dije, nadie conoce Abjasia, me contactaron abjasos y así como, gracias por hablar de mi país. Así como, su máquina. Abjasos. Abjasos, así, y ni siquiera es un país reconocido. O sea, también es un país así como que se quiso independizar y no lo dejaron. Pero pues es igual, así me sale luego cada personajito así como de, ay, qué bueno que hablaste de esto. Y es como de, wow. Por ejemplo, cuando hablé del Principado de Sealand, me contactó un güey que tiene un título nobiliario en Sealand. Y que conoce al príncipe de Sealand y todo el pedo. Porque los títulos los puedes comprar por internet. ¿Sí? Sí. Pues quiero ser duque de Sealand. Puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Y es caro? Más o menos, sí. Sí. Como $400. Un título. Bueno, sí es una lana, sí. O sea... Para que te den un papelito enmarcado que te digas eres príncipe. O sea. Sí, es un Xbox Series S. O sea, sí es como 8,000 varitos y sí habría que invertirle para ser un duque. El duque de Sealand, pero sí me gustaría que me presentaran así en mi show. Con ustedes, el duque de Sealand, el cojo feliz. Bueno, pues entonces para más datos históricos, más chismecito de países, que es como lo que te ha dado la carnita, ¿no? Al principio en tus contenidos. ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en todas las redes sociales de su preferencia. Facebook, Twitter, WhatsApp no, pero TikTok, YouTube, como @historia para tontos. Historia para tontos, muchas gracias, mi querido Historia para tontos. No puedo decir tu nombre porque no puedo decir quién es Spider-Man, quién es que eres Peter Parker, pero te agradezco y ya saben, sigan buscando historia, la historia forma parte de nuestras vidas por más que queramos huir de ellas. Hay historia en lo que toques, hacia donde mires, alguien construyó eso, alguien caminó por ahí, tal vez alguien murió incluso en el lugar en el que estás avanzando, entonces vale la pena saber un poquito de historia. Gracias, mi querido Historia para Tontos. Cuídate. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Si quiere ver el video, recuerden que estamos en el Feliz 100 de mi canal de YouTube. Ahí está la membresía para que lo puedan ver con videíto y que vean sus ojitos, su boquita. Ahí, sí, para que vean que sí es él. Gracias. Claro que sí.